Joaquín de la Cruz, CEO de Flanks. Muy buenos días, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Flanks es una startup especializada en gestión de datos financieros y lo hemos atracado para que nos haga una charla didáctica explicándonos el cómo trabajar el scoring en nuestro e-commerce para no perder ventas cuando entre el PSD2. Vale, puede sonar muy... ¿Qué nos está hablando? Pero ya habéis visto que por la mañana ha ido apareciendo PSD2 varias veces en las menciones. Y esto es porque era aquello que se iba a implementar en septiembre de 2019. Como iba todo el mundo tan de culo, al final aprobaron el retrasarlo 18 meses o no tanto, 14, y esto está por entrar de nuevo en enero de 2021. Que di tú, a lo mejor si pasamos todos de todo, vuelven a retrasarlo hasta el 2025. Pero Puede ser, puede ser. supongo que poco a poco va a ir insistiendo en, venga, ya no cuela, por favor, poneros las pilas. Esto tenía, en su implementación total, ¿vale? Porque hay partes que ya están funcionando. Tenía un punto que era lo del doble check. Hablo en sencillo, ya para liarla estará aquí Joaquín, pero el doble check que obligaba a una doble verificación del pago, y esto significa un paso más en muchos casos para comprar y un paso más, todos sabemos que significa una compra menos, ¿no? Es decir, porcentaje de caída en conversión. Con lo cual, hay formas de evitar ese paso más y invito a Joaquín a que nos cuente cómo hacerlo. A por ellos, Joaquín. Perfecto, perfecto. Pues hola a todo el mundo. Como bien ha dicho Rubén, mi nombre es Joaquín de la Cruz y vengo de Flanks y nos dedicamos esto a los datos financieros. Y hoy vengo a explicaros un poco cómo mejorar vuestra tasa de conversión siendo PSD2 compliance y implementando todas las medidas de ciberseguridad que requiere la PSD2. Entonces, básicamente en esta charla os explicaré todos los conceptos básicos y luego iremos al grano a cómo podemos mejorar la tasa de conversión utilizando PSEs. Bien, antes que nada, repaso obligatorio de qué es la PSE2. Bien, la PSE2 es la nueva Directiva de Pagos 2, que básicamente lo que impulsa es un poco democratizar el acceso a la estructura bancaria, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que antes lo que solamente podían hacer los bancos, ahora lo puede hacer todo el mundo. Traducido es que hay una arquitectura abierta, hay nuevos players que empezarán a hacer otros métodos de pago, otros servicios de información financiera que antes sin PSD2 no se podían hacer. Básicamente hablaremos luego más tarde de los iniciadores de pagos, que pues es una alternativa muy interesante para los e-commerce y más barata que las tarjetas, o por ejemplo los agregadores de información sobre cuentas, que también hablaremos sobre ellos un poco más tarde. Pero la PSD2 también tiene otra parte, que lo que pretende al final, la PSD1, que era la anterior, no regulaba muy bien todo lo que eran los pagos digitales, no regulaba casi nada. Entonces, ahora se ha hecho un segundo step para regular sobre todo lo que son pagos digitales, ¿vale? Entonces, ahí regula pues desde los recargos de los e-commerce, por ejemplo, o de los facilidades de pago a tarjetas específicas, es decir, que te cobren más por pagar con Visa o que pagar con Mastercard, por ejemplo, regula como todo el tema de marketplaces y también regula, sobre todo, y lo que nos centraremos hoy, es la seguridad del consumidor. Asegurarnos realmente que el consumidor es quien esté ejecutando el pago de la transacción, ¿no? Entonces, para hacer esto, lo que ha hecho la Autoridad Bancaria Europea ha implementado lo que se llama Strong Customer Authentication, o SCA a partir de ahora. El SCA, básicamente, es un método o una metodología que está basada en el 3D Secure. ¿Vale? ¿Qué es esto del 3D Secure? Básicamente, llamamos algo que es 3D Secure si cumple con tres parámetros o tres inputs del usuario. Por un lado, algo que el usuario sabe, ¿vale? Podría ser un PIN, un password, una clave de firma, unas posiciones, por ejemplo. Luego, algo que está en su posesión, esto estaremos cansados de verlos con los mensajes de SMS, con las aplicaciones de verificación, la típica verificación en doble paso que siempre que estamos viendo cada vez más. Y luego algo que tú eres, ¿vale? Cada vez más también veremos más pagos basados en reconocimiento facial, en reconocimiento de huella, por ejemplo, aprovechando el lector del móvil. Entonces, el SCA, como he dicho, está basado en 3D Secure, pero no es 3D Secure. El SCA básicamente lo que nos pide es que un pago, para ser seguro, para tener Strong Customer Authentication, tiene que tener dos de estos elementos. Es decir, un elemento que el usuario tiene que introducir un elemento que conozca, como puede ser un password o un PIN,
o algo que posee, como un SMS o una aplicación, o algo que es, ¿vale? Y esto es muy importante. Aquí, como podéis ver, esto fulmina o ataca de golpe a pagos con un clic, pagos rápidos, ¿no? Y al final, pago rápido significa que el usuario convierte más rápido y al final obliga a que el usuario esté ahí y al final añadirle más pasos en la tasa de conversión. Bien, como bien he dicho, ¿cómo nos afecta? Vamos a hacer la lectura negativa y luego la positiva. La negativa está clara, ¿no? Hay una fricción extra y esto al final dificulta el proceso de venta, incluso se pueden llegar a abortar, ¿no? Algunas ventas y decir, oye, esto es muy complicado y aborto toda la pipeline. Entonces, esto es un pain point muy importante que parece que no va a venir, pero va a llegar. Y esta frase la voy a repetir durante toda mi ponencia, va a llegar. Y la pata importante que yo quiero hablar hoy es que si ya hacemos una buena implementación de PS2 y la vamos trabajando, podemos llegar a ganar la confianza del cliente. Y esto significa que tienes otras ventajas que luego veremos, como, por ejemplo, que no tienes por qué utilizar Strong Customer Authentication o SCA, ¿no? También podemos conocer más datos de nuestros clientes, nos obliga a analizar los datos de los clientes, como veremos en pasos posteriores, y esto nos ayuda también a detectar también posibles fraudes en nuestro e-commerce, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba hasta ahora la tecnología de pagos, ¿no? en nuestro país o en Europa en general, ¿no? Al final, lo que hacía era un consumidor iba a pagar, se iba a un procesador de pagos, a un banco o a una pasarela de pagos, pero era el e-commerce quien asumía la responsabilidad de transacciones fraudulentas. ¿Esto qué significa? Que si al final el consumidor se le hacía una transacción fraudulenta, es decir, una transacción que no era lícita, una transacción que se le está cobrando algo que no es, todo recaía la responsabilidad sobre el e-commerce. Era el e-commerce el responsable de todo. Entonces, el e-commerce era quien podía decidir, vale, pues al cliente le voy a pedir una verificación de doble paso, o sea, un SMS para que pague, para que haga el pago. Le voy a pedir que me introduzca una contraseña para que pague. Yo me encargo de decir que esta transacción es fraudulenta o no. O sea, en definitiva, toda la responsabilidad la asumía el e-commerce. Esto era muy bueno porque al final tú puedes decir, oye, pues no le pido Strong Customer Authentication porque sé que el cliente es él y si pasa algo, yo asumo la responsabilidad. Entonces, al final, la mayoría de e-commerce nunca han tenido ningún problema directo de fraude con su método de pago, ¿no? Aún así, había gente que se aprovechaba de esto y había casos muy, bueno, pues se han salido varios casos en la prensa de e-commerce que se han podido aprovechar un poco de esto, sobre todo si tenían pasarelas de pago un poco dudosas, ¿no? Entonces, ¿qué cambia, ¿no? Con el 3D Secure y el Strong Customer Authentication? Que el banco empieza a ser el responsable de decir, oye, a este cliente le voy a pedir 2 pasos y a este cliente le voy a pedir 1. Entonces diréis, oye, ¿y cómo hago para que el banco me pida 1? ¿Voy a hablar con cada banco? Bien, podrías hacerlo, pero es un poco complicado. Entonces, lo que hace el banco es que él tiene un sistema de detección antifraude, ¿vale? Y este sistema de detección antifraude lo que hará será, según el cliente y según el e-commerce de donde venga, o el negocio donde venga la transacción, le va a pedir al cliente Strong Customer Authentication o no se lo va a pedir, ¿vale? Entonces, ¿por qué el banco dirá si se lo pido y no se lo pido? Bien, pues al final puede ser que un cliente haya hecho fraudes en otros e-commerce, por ejemplo, no haya pagado, tenga tarjetas sin fondos, o puede ser que el e-commerce tenga una tasa de fraude importante. Una tasa de fraude importante, estamos hablando ya de que tenga más de un 0,5%. O sea que si tiene más de un 0,5%, el e-commerce, el banco lo considera como fraudulento. Entonces, probablemente todos los clientes que tengan tarjeta con el banco, por ejemplo, CaixaBank o con Santander o con otro banco, se lo va a pedir, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos que el banco nos pida Strong Customer Authentication? Bien, pues hay varias formas. La primera, las transacciones recurrentes solo tendrán Strong Customer Authentication la primera vez. Entonces, todo lo que son modelos de pago por suscripción solamente
tendrán un paso extra una vez, la primera. Luego, transacciones interregionales, es decir, si tú pagas con un American Express o con tarjetas internacionales, ahí están exentos del Strong Customer Authentication. Luego las transacciones moto. Esto es muy interesante. Las transacciones moto son transacciones que se hacen por teléfono, es decir, transacciones que el usuario ordena un pago por teléfono. Ahí también no hace falta Strong Customer Authentication. Con las tarjetas corporativas, ¿vale? Al final las tarjetas corporativas son de otro tipo y también puede ser que se evite el Strong Customer Authentication. Digo puede ser porque no con todas estas tarjetas corporativas se va a evitar esto Strong Customer Authentication. Luego, compras de bajo valor, es decir, de menos de 30 euros y transacciones de bajo riesgo, ¿vale? Que aquí es donde probablemente nos vamos a parar un poco, ¿no? Y de, oye, ¿qué es una transacción de bajo riesgo? Bien. Al final, a un método de pago, lo que nosotros lo que queremos es evitar el 3D Secure. Entonces, lo que nos pide la PSD2 es que al banco le enviemos más información. ¿Vale? Y vamos a enviar información recomendada, o sea, que nos recomienda el banco que se la enviemos, información obligatoria y información extra, ¿vale? Básicamente, por un lado, la información obligatoria es información del navegador, ¿vale? La información de las cookies, ¿no? Básicas las cookies y los headers del navegador, que pues podría ser, por ejemplo, qué navegador utiliza, en qué país está conectado, toda la información que pueda sacar del navegador, que esto la mayoría de gestores de contenido ya lo implementan y es muy habitual. Luego, datos del titular de la tarjeta, es decir, como es tu usuario, tú puedes decir, oye, pues le envío la edad de este usuario, le envío el sexo, le envío el nombre completo, le envío dónde vive, etcétera, para ver también si coincide un poco con los datos del navegador, ¿no? O sea, si, por ejemplo, un usuario pone que vive en Barcelona y el dato del navegador te llega de otro país diferente, puede ser que el usuario esté de viaje, pero puede ser también que se le hayan robado la tarjeta y se le hayan hecho un duplicado y esté en otro país. Entonces, y otra cosa que es muy interesante es que le puedes pasar el histórico de las transacciones del usuario. Es decir, oye, este usuario, mira, yo ya llevo 5 compras con él, 5 ventas, mejor dicho, y todas han ido bien. ¿Vale? Esta información, las dos últimas que os he nombrado, no son obligatorias. Es decir, para nada son obligatorias. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle al banco que no queremos que se aplique 3D Secure? Bien, por norma general se aplica, pero tú como e-commerce puedes decir, oye, yo considero que esta transacción no es fraudulenta, ¿vale? No lo es. Porque este usuario ya he vendido, ya me fío de él, entonces el banco te puede hacer caso o no, básicamente. Pero sí que es verdad que si tú al banco le dices siempre que esta transacción no es fraudulenta y siempre aciertas, esto significará que el banco acabará confiando en ti. Y luego veremos por qué es interesante que el banco confíe en ti. Justamente por ese punto. Porque aquí el PSD2 choca de frente con la reputación del negocio. Es decir, un negocio con PSD2 tiene que ganarse la reputación, sobre todo del banco. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final el banco es el encargado de aplicar el Strong Customer Authentication o no aplicarlo. Entonces, si tú al final eres un negocio que tiene un track record importante con las tarjetas de ese banco y nunca has hecho fraude, el banco puede decir, oye, a este e-commerce lo meto en la whitelist. ¿Vale? ¿Esto qué significa? ¿Y por qué aquí vamos a entrar de lleno en el análisis de transacciones fraudulentas? Bien, muy fácil. Porque al final, si tú como e-commerce detectas transacciones fraudulentas antes de pasar la pasarela de pago, es decir, ves que un cliente tiene movimientos en su cuenta que no cuadran o que está haciendo una compra muy rara o que tú consideras que es fraudulento, puedes evitarlo justamente antes de que se emita el pago, de que llegue al banco. Bien, ¿y esto cómo se hace? Bien, hay varias herramientas para hacer esto. Una de las más conocidas es StripeRadar. StripeRadar básicamente lo que te hace, ellos tienen un sistema de inteligencia artificial que hacen justo antes de enviar los datos al banco, de ir al banco a realizar el movimiento,
lo que hacen es analizan la transacción y te la devuelven si es fraudulenta o posiblemente fraudulenta antes de enviarla al banco. ¿Con esto qué ganamos? No ganamos ensuciar nuestra imagen hacia el banco, hacia el emisor de tarjetas. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar o qué va a pasar con esto? Bien, va a pasar que probablemente si es un e-commerce pequeñito, te cueste al principio ganar un poco de reputación. Es decir, que las grandes compañías les va a evitar el Strong Customer Authentication de saque y habrá compañías que pues, son más pequeñas o e-commerce más pequeños que igual al principio tendrán que ganarse la reputación de los diferentes bancos. Pregunta probablemente es, oye, ¿hay un sitio donde se gane la reputación universal para todos los bancos? De momento no está especificado en la normativa, aunque se cree que tendría que haber como un sistema donde se pueda consultar un poco el scoring de cada e-commerce para que se pueda compartir con cada uno de los bancos, ¿no? Porque no tendría sentido que un banco te pida Strong Customer Authentication y otros no te pidan. Lo que se prevé es que los bancos de saque pidan el Strong Customer Authentication. Entonces, todo lo que se recomienda, incluso la autoridad bancaria europea, lo que recomienda es que el e-commerce envíe toda la información posible al e-commerce, perdón, al banco, que se le envíe toda la información, lo que ya os he nombrado anteriormente, y con esto probablemente el banco tendrá mayores datos como para hacer un análisis de fraude más detallado. Bien, y os comenté que hablaría también de otro tema, ¿no? O sea, justo ahora con PSD2 también nacen otros métodos de pago, ¿no? Algo que antes se veía como algo bastante raro, que era hacer pagos por transferencias. Ahora, con la PSD2 se facilita muchísimo. Y existe en la gente que está regulada como PIST, que significa Payment Initiation Service Provider, y básicamente lo que facilita es que desde un e-commerce tú puedas pagar con tu banco, ¿vale? Es decir, automáticamente cuando le das a pagar con tu banco, te abre la aplicación del banco y haces el pago en tu aplicación del banco, ¿vale? Esto está bastante bien. Está bastante bien por varias razones. Primero, tema de costes, ¿vale? Normalmente la gente que trabaja con PIS tiene unos costes fijos por transacción. Es decir, no tiene un coste variable por transacción y es un coste bastante bajo. Entonces, básicamente supera a nivel económico, ¿no? a las tarjetas. Es más rápido, es decir, es instantáneo, ¿vale? PS2 introduce también lo que son las transferencias inmediatas, que ahora también nos parece esto que hace mucho que está, pero el Bizum existe hace poco. Entonces, todo esto PS2 lo pone a disposición también de los e-commerce y que puedan ellos hacerse a su favor transferencias inmediatas. Y luego evita el test de secure. No es que lo evite, pero es verdad que tiene un método más amable para el usuario o más familiar. Incluso hay bancos que empiezan a hacer cosas de reconocimiento facial, etcétera. Y es un método más familiar que puede ayudar un poco a la tasa de conversión. No digo yo que las aplicaciones del banco estén súper optimizadas, pero es muy interesante, sobre todo, pues ya te digo, el balance de todo, ¿no? Que es costes, rápido, te da una liquidez instantánea y evita según qué pasos del test de secure con mayor facilidad. Al final, pensad que estáis evitando cualquier intermediario y el banco va a ser un método de pago que va a promocionar, porque al final él es el único intermediario. En cambio, si pagas con tarjeta, existen intermediarios como Mastercard, etc. Entonces, ¿cómo hay que enviar la información? ¿Vale? Y aquí es donde yo quiero que nos centremos más y es donde quiero que es lo más importante, ¿no? Al final, por un lado, tenemos información del navegador. La información del navegador que hay que enviar detalladamente. Hay que enviar el user agent, ¿vale? Es decir, en qué navegador está navegando el usuario, si es un Mozilla, si es un Firefox, si es un iPhone. Si se puede, la IP pública del cliente, el país del cliente donde se ha conectado, que con la IP pública se saca, la mayoría de la gente lo saca. Y luego todas las cookies y toda la información que tenga almacenada este navegador referente a nuestro navegador. Luego, datos de que recomiendan, que el banco recomienda que se envíen. Bien, pues como os comentaba, ¿no? Todos los datos referentes al titular, es decir, pues domicilio, edad, sexo, nombre completo, todos los datos personales del
cliente, como el cliente ya acepta compartir esos datos evidentemente tendría que aceptar explícitamente compartir esos datos con el banco por un tema de GDPR, pero bueno, lo acepta una vez y ya está. Entonces, este cliente nunca más le va a pedir SCA. Y datos SCA opcionales, como podría ser, pues decir nosotros explícitamente esta transacción no es fraudulenta, pasar todo el histórico de transacciones. Al final, por ejemplo, pasarelas de pago como Stripe ya tienen una estructura de datos que permiten volcar ahí un montonazo de datos y el banco, al final, cuando le llega al banco, que es a quien le llega por detrás, ya tienen mucha información, ¿no? Algo también importante es que el consumidor puede decir explícitamente, oye, méteme este e-commerce en la whitelist, ¿vale? Es decir, oye, si por lo que sea ha habido un problema de fraude, podría ser que nosotros hagamos una campaña bastante fuerte para que los clientes autoricen, ya digitalmente, porque esto habrá procesos digitales, autoricen nuestro negocio como un negocio fiable, ¿no? Como tener una marca de negocio fiable. Entonces, esto puede también enviarse aquí de decir, oye, tengo consentimiento del cliente que quiere añadir mi negocio a la whitelist. Probablemente le van a pedir el Strong Customer Authentication una vez para añadir el negocio a la whitelist, pero a partir de ahí no habrá ningún problema. Luego, toda esta información llega unificada pues, por de la mano de las APIs de las pasarelas de pago al banco y es el emisor de la tarjeta, ¿vale? Que siempre estoy hablando del banco, pero al final puede ser cualquier emisor de la tarjeta quien tenga la responsabilidad de emitir las tarjetas, que generalmente son bancos por detrás, al último nivel, será quien implementará ese método de pago, quien será quien diga, oye, vamos a aplicarle Strong Customer Authentication o no vamos a aplicarle Strong Customer Authentication al cliente, ¿no? Y bien, en resumen, lo que me gustaría deciros antes de terminar la ponencia y os dejamos 10 minutitos de preguntas, sería básicamente, mis recomendaciones es recoger la máxima información que se pueda del usuario y recoger sobre todo el track record que tiene el usuario en el e-commerce. Ya sé que la mayoría de gente lo está haciendo, pero es muy importante. Sobre todo, desde un principio, mandar toda la información homogenizada y procesada a la entidad financiera o a la pasarela de pagos conveniente. Y luego, por última instancia, dar una oportunidad a todos estos métodos de pagos nuevos que empiezan a existir, pues de la mano de Planks o de la mano de otros proveedores que son, por ejemplo, mucho más económicos y al final nos dan este plus de eficiencia y también el guiño al banco de darle un método de pago directamente con él. Seguro que va a ayudar a todos los temas de Strong Customer Authentication y PSD2 y en su defecto también 3D Secure. Muchísimas gracias, Joaquín, perdón que te decía Joaquín a la española, entiendo que es de origen portugués, Joaquín. Nos pregunta Susana una de palabras, ¿vale? Que es PISP. ¿Puedes repetir / ampliar un poco qué viene siendo eso? Que sé que lo dijiste, pero me quedé un poco igual. Enseguida me olvidé. Sí. Vale, perfecto. Pues básicamente PISP es un método de pago nuevo que entra con la PSD2, que es Payment Initiation Service Provider, ¿vale? ¿Qué significa esto básicamente? Es que puedes implementar de una forma fácil e instantánea, es decir, que te llegue el dinero al momento, transferencias a favor del e-commerce. Es decir, yo voy a ir al e-commerce y voy a salir paga con tarjeta o paga con tu banco. Cuando le das a paga con tu banco, te abrirá la aplicación del banco pertinente, el BBVA, y automáticamente ahí ya tendrás rellenado todos los datos de las cuentas del e-commerce, le introduces la cantidad, le introduces los métodos de seguridad que toca y el cliente está pagando con transferencia. Está haciendo un pago con transferencia sin tener que prácticamente hacer nada, ¿no? O sea, será pago con transferencia, pero inmediato, ¿no? Que no tarda sus 2 días. Exacto. Esto nos da la liquidez que a veces incluso las propias tarjetas no nos dan, ¿no? Pues en este caso se solventaría con este nuevo player, que aparte también las transacciones tienen un coste fijo. Esto también es importante. Aquí pregunta si lo haces como enlace de compra, el rollo de mandarte el enlace para que tal, si funciona igual, porque entiendo que funciona igual porque lo llevas a la app del banco y que lo detecta igualmente, ¿no? Exacto, funciona igual. Y también nos pregunta, cuando un cliente ya ha aceptado el SCA, en plan el Strong Authentication, con un banco, por ejemplo BBVA, ¿ya no lo tiene que volver a hacer o sí tiene que hacerlo en cada e-commerce? Es decir, yo como usuario,
compro con esta tarjeta en PC Componentes, si voy a Manzanin tendría que volver a hacerlo. Vale. Os puedo decir la respuesta que desearíais y la real. La que desearíais sería que lo hiciese una vez, pero no. La real es que no. La real es que la tendrá que hacer por cada e-commerce, o al menos por cada e-commerce que el banco considere que es inseguro. Que de entrada se prevé que sean todos. Porque de entrada el banco lo que va a hacer va a decir, oye, pues yo me aseguro. Por si acaso, pido. Sí, por si acaso. Luego ahí pues habrá que ir trabajando justamente lo que he comentado, el score, y pasando toda la información posible para bueno, pues prácticamente para evitar el Strong Customer Authentication. Tenemos una pregunta de un autor egregio, el autor del Lazarillo de Tormes. Anónimo nos pide, ¿desde enero hay que eliminar el recargo por pagos con PayPal? Bueno, depende. Por un lado, desde enero no será como tal en enero seguramente. Y PayPal justamente es uno de los debates que hay. Lo que sí está claro es que sean los recargos por proveedor de tarjetas, es decir, por pagar con Mastercard o pagar con Visa, no puede haber diferencia. O sea, tienen que ser los dos lo mismo y en este caso no se puede hacer distinción. No sé si PayPal se entiende como un método de pago separado, pero en el caso que se entiende como un método de pago separado como tal, o sea, todo el flujo, porque tú en PayPal tienes vinculado una cuenta bancaria o una tarjeta, y al final es contra ella quien acaban recurriendo los gastos. En el caso que se entiende como un método de pago compacto, también se tendría que hacer todo el mundo el mismo recargo. Pero ya te digo, habría que ver si se entiende como un mismo método de pago, que lo dudo, o se entiende como un método de pago digital, donde al final lo que acabas es pagando sobre una tarjeta. Nos pregunta Borja Ropero, una que creo que sé hasta yo la respuesta, a ver si acierto. Los negocios de pagos mensuales recurrentes sobre la tarjeta tokenizada del cliente, por ejemplo, un gimnasio, ¿tendrán los clientes actuales de los gimnasios que validar cada transacción de cobro mensual? Y ahí creo que no, porque solo se valida en SCA, en Strong, el doble verificación, la primera vez, ¿a que sí? Exacto. Esto lo he dicho, lo he dicho. Muy bien, Rubén, muy bien. Estaba atento. Estaba atento. Vale, te hago es decir, yo me quedo con así en modo súper resumen, ¿no? Es decir, que la idea es, a priori, el tema va a ser que, como va a depender de los bancos, por si acaso, van a pedir siempre la doble verificación y tendrá que ser el e-commerce el que convenza a los bancos de que se fíe de los datos que le da. Exacto. Es decir, si el e-commerce no hace transacciones fraudulentas, es decir, al final él no estás mintiendo o no estás haciendo nada fraudulento a tus clientes, a la larga el SCA va a desaparecer. No va a desaparecer o se va a pedir muy pocas veces. Muy pocas veces, exacto. Entonces, pero habrá un impasse ahí que puede ser 3, 6 meses. Exacto. Si es un banco, pues se puede alargar. Hemos visto que las cosas en los bancos se alargan. Que, pues bueno, al final habrá que lidiar un poco con eso. También podría pasar que acabe habiendo bancos más permisivos que otros. Exacto. Y que acabes diciendo, mira, yo prefiero trabajar con, yo qué sé, Sabadell en vez de con Santander, porque el Sabadell está más espabilado y me los acepta sin el SCA más veces, ¿no? Bueno, ahí hay un punto que es que justo lo leí el otro día en un foro, que es un malentendido. Entonces, no es el banco que tú elijas como pasarela de pago quien hace el scoring. No. Es el banco que tiene la tarjeta del cliente. Amigo, vale. Entonces, puede ser clientes que digan, oye, si los clientes del BBVA, oye, es que no me pide nunca. Pero en cambio, de los clientes de CaixaBank... Pero tendría que ser el cliente el que se diese cuenta de que por rumores de, pues tengo una amiga que con ING no se lo pide nunca, pues me cambio a ING y paso del Santander. Sí, exacto. Vale. Entonces, será un poco esto. Por eso es un poco lío de que no se sabe, probablemente habrá bancos que van a llegar tarde. Es decir, que al principio no lo pidan. Claro. Luego va a haber bancos que lo pidan siempre. Va a haber bancos que lo pidan siempre y siempre lo piden porque sí, porque les da igual. Y habrá bancos que dicen, oye, pues no, yo a los clientes ya al final no se lo pido. Entonces, pregunta de nuevo anónimo. En caso de que llegue una reclamación del titular de la tarjeta, el chargeback, tras haber sido aceptada una exención, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del banco o del comercio? Entiendo que del banco, porque en último términos del banco es el banco el que decide no pedirla. Exacto. Oye, justamente ahí. Y comenta Rubén Bajo. Yo soy Bajo, pero no soy Rubén Bajo, soy otro. Con transferencias inmediatas, el TPP, ¿qué es el TPP? ¿No sabes? El terminal. El terminal. Bueno, no, el TPP en PS2 es el proveedor de
el third party provider, es Vale. decir, Vale. el proveedor de servicios de PSD2, perdón. Pues comenta que ese proveedor no puede controlar la comisión que el banco emisor le quiere cobrar al cliente y eso causa fricción y puede que no se ejecute el pago. Sí, o sea, básicamente tiene razón Rubén Bajo. Rubén Bajo. Que ahí, claro, habrá un tema de comisiones con el banco hacia el cliente. Es decir, pongo un ejemplo. Ahora hay muchos bancos que no te cobran comisión por hacer transferencias nacionales, pero hay otros que sí. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, estás pagando una transferencia a un e-commerce, es probablemente que tú veas dos apuntes en tu cuenta. Por ejemplo, el apunte de 100 euros del gasto del e-commerce y el apunte de 5 euros de la transferencia. Entonces, claro, esto puede ser un pain para decir a los clientes, decirles, oye, esto no acaba siendo un método de pago que el cliente quiera porque se le cobra a él directamente, explícitamente. Claro. Entonces, ahí puede haber un punto. Y claro, la duda así más obvia. ¿Esto hay herramientas que te lo faciliten o es algo que hay que picar y programar para lo de mandar los datos? Todo esto de quiero ligarme al banco para que me haga caso pronto. Sí, no. Esto la mayoría de pasarelas de pago actuales, es decir, no hace falta utilizar ninguna herramienta extra. Ya lo empiezan a facilitar. Por ejemplo, Stripe ya lo tiene o empieza a tenerlo. Y la idea es que todas las pasarelas de pago te permitan enviar información extra. La otra cosa es cómo tú la envíes. Es decir, sería algo a hablar con el Adyen o con Ingenico Payments o Paycom, las herramientas de pago de referencia de este evento, para ver si lo tienen o cómo lo implementan, ¿no? Exacto. Ok, vale, pues se nos va el tiempo ya entre los dedos, así que nos despedimos aquí. Joaquín de la Cruz de Flanks, muchísimas gracias por esta información.